Y hasta muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo, algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es una noche muy especial porque estamos disfrutando de un ambiente bastante fresco debido a la lluvia que está derramando Dios sobre esta preciosa tierra. Agradecemos a Dios por permitirnos la vida y agradecemos a Dios porque finalizamos este domingo alabando y glorificando su santo nombre. Nació este programa respondiendo preguntas porque hay una serie de preguntas que muchos hijos de Dios se hacen y que con la ayuda de Dios podremos responder las dudas que tengan en su mente y en su corazón. En estos momentos hay una pregunta que hacen en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos grupos van a participar del arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos grupos serán levantados cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra? Y esto solo lo podemos responder con bases a la palabra del Señor. Y pues encontramos, voy a compartir esta porción de la palabra del Señor para que a través de la palabra pues podamos nosotros responder conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Así es que con la ayuda de Dios, mis amados hermanos, vamos a responder en cuanto a esta pregunta que se ha hecho en esta oportunidad. Y para esto les animo a que podamos buscar allá en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículos 14 hasta el 18. Pues queremos manifestarles, mis amados hermanos, de que en el versículo 14 encontramos, por ejemplo, algunas respuestas de algunas dudas que tenía la iglesia de Tesalonicenses. ¿Y cuáles eran las dudas? Bueno, en el ambiente de aquella época de la iglesia de
de Tesalonicenses se hablaba mucho de la segunda venida de Cristo y por ende acerca del arrebatamiento de la iglesia en aquella época. De acuerdo al versículo número 13, los habitantes o los que tomaban parte de la iglesia de Tesalonicenses se hacían la pregunta: ¿qué va a pasar con los que mueren en Cristo Jesús? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Será que ellos van a participar de la resurrección o van a participar del arrebatamiento en la segunda venida de Cristo Jesús? Entonces el apóstol Pablo, oyendo, escuchando esas interrogantes que había en aquella época en la iglesia de Tesalonicenses, Pablo escribió estos pasajes, especialmente en el versículo número 14. El apóstol Pablo les responde para animarlos y llenarlos de consuelo, especialmente aquellos que habían perdido ya a un familiar o a un amigo en particular. Pablo los consuela y les dice que ellos tomarán parte de la segunda venida de Cristo y por ende el arrebatamiento. Y Pablo les escribe de la siguiente manera: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. En este versículo número 14 encontramos por lo menos 3 enseñanzas. La primera es que el apóstol Pablo está dando las respuestas a su duda, a esa pregunta, a esa interrogante que ellos se hacían. ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? Pues todo el texto, el texto 14 les responde el apóstol Pablo qué va a suceder con los que han muerto en Cristo Jesús. Y segundo, encontramos acerca de la convicción que debían de tener los de la iglesia de Tesalónica, la convicción, su fe, esa seguridad de que debe de tener cada creyente, cada hijo de Dios. El creyente siempre debe de procurar de que su fe, su esperanza esté puesta en el Señor. ¿Por qué razón? Porque encontramos como tercer punto acerca de la promesa que Dios hace a su iglesia. Por eso está escrito en la última parte, el versículo 14, en rojo, porque ahí está la promesa. Y dice, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Ahí está la respuesta que necesitaban los cristianos en aquella época que vivían en Tesalónica. Quiero decirles, mis amados hermanos, de que el apóstol Pablo está recordándonos cuál debe de ser nuestra posición espiritual, nuestra posición todo el tiempo en que vivamos sobre esta tierra. Debemos de vivir bajo una esperanza, bajo la convicción de que si yo estoy muerto en ese momento en que venga Cristo Jesús por segunda vez, Él va a arrebatarme, Él nos va a levantar y nos va a levantar en gloria, nos va a levantar con un cuerpo transformado. Así es que, mis amados hermanos, tenemos que vivir con esa seguridad, con esa esperanza. Y tenemos que vivir con esa esperanza de que Dios cumplirá con su promesa. Esa promesa la hace Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo murió y resucitó, porque Cristo fue levantado de aquella tumba. Y así como Cristo fue levantado de aquella tumba, usted y yo debemos de estar seguros de que también
Si estamos muertos en aquel momento en que venga Cristo Jesús, seremos levantados a través de la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Y luego encontramos en los versículos 16 y 17 y nos aclara, como dice la interrogante, ¿cuántos grupos participarán de la resurrección o de la segunda venida de Cristo Jesús? Bueno, son dos grupos, pero estos dos grupos están formando la iglesia de Cristo Jesús. En sí, la resurrección de la segunda venida de Cristo tiene que ver con el levantamiento de la iglesia. Y la iglesia lo componen por dos grupos importantes: los que mueren en Cristo y los que estarán vivos en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Oiga lo que dice: primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de su tumba. Nota ahí cómo el apóstol Pablo trae consuelo al corazón de la iglesia de Tesalónica. Cómo Pablo responde a esa interrogante que estaba en la mente y en el corazón de aquellos cristianos. Y dice Pablo: no se preocupen, porque en la segunda venida de Cristo, los primeros que serán levantados serán los que han muerto en Cristo Jesús. Ahí está el primer grupo. Ahí está el primer grupo que será levantado en aquel momento glorioso, en aquella mañana gloriosa que esperamos cada uno de nosotros como iglesia. Y en el versículo 17 está el segundo grupo y dice en el 17, luego, oiga esa otra palabra, luego, ¿cómo es que descubrimos que son dos grupos que serán levantados en aquel momento cuando Cristo venga por segunda vez y levante a su iglesia? Cuando dice primero los muertos y luego los que quedan vivos. Y dice en el texto, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confirmar que son dos grupos que van a estar involucrados en ese arrebatamiento? En esas dos palabras, primero y luego. Ya si usted lee en el contexto, ya no surge un tercero, ya no surge el número 3, sino solo aparecen en el pasaje primero los muertos y luego los que están vivos. Así es que, mis queridos hermanos, gracias a Dios, porque en sí los que mueren en Cristo Jesús y los que están vivos en Cristo Jesús toman parte de la iglesia de Jesucristo, toman parte de el cuerpo de Cristo Jesús. Así es que vivamos con esta esperanza, que un día, si estamos muertos, seremos levantados, seremos arrebatados, seremos llevados al aire. Y que cuando nos encontremos ahí, vamos a estar unidos con nuestros familiares que se nos han adelantado. Vamos a estar ahí unificados con un corazón lleno de gozo, con un corazón lleno de alegría, porque seremos llevados a entrar a las fiestas de la boda del Cordero de Dios. Así es que, mis estimados hermanos, queremos
decirles las siguientes palabras. Amados hermanos, ¿cómo está usted en cuanto a su fe? ¿Cómo se encuentra usted en cuanto a su convicción? ¿Usted guarda o usted atesora esa convicción de que Cristo murió por usted y de que Cristo resucitó para que usted también pueda experimentar esta gloriosa transformación de su cuerpo? Le hago esta pregunta, ¿sabe por qué, querido hermano? Porque en estos acontecimientos en que estamos viviendo, en este ambiente en que estamos viviendo, en el caso de la pandemia, esto se está agudizando, esto se está empeorando. Número uno. Número dos, el mundo cada día más y más se está hundiendo en un profundo problema. El mundo se está destruyendo a sí mismo. El ser humano se está matando a sí mismo. Vemos la situación política a nivel mundial. La situación, el problema político nos está mostrando y nos está haciendo escuchar los cascos de los 4 caballos, o sea, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que muy pronto este mundo entrará en esa gran tribulación, y en esa gran tribulación lo único que va a haber para este mundo, para esta tierra, para todos los seres humanos que se quedarán cuando venga Cristo Jesús, mis amados hermanos, por segunda vez, la iglesia será levantada, y al no más la iglesia sea levantada, entrará la semana de la gran tribulación, en donde la tierra experimentará conflictos que nunca el ser humano ha visto. Así es que, mis amados hermanos, todo lo que se escucha, todo lo que se oye y todo lo que estamos viendo con esta pandemia, estamos escuchando los cascos de los jinetes que se están acercando. Ya los jinetes, ya la semana de la gran tribulación está a la puerta. Pero junto con ellos, amado hermano y hermana, también estamos escuchando la música de las bodas del Cordero de Cristo Jesús. Ya lo estamos escuchando. ¿Usted lo está escuchando? Pues déjeme decirle que solo lo escuchará si su convicción, su fe está puesta en Cristo Jesús. La única salida que encuentra la iglesia que está en medio de este conflicto que se está complicando, la única salida es que venga Cristo a levantar a los muertos en Cristo Jesús y a levantar a los que quedan vivos en Cristo Jesús. Es la única salida. No vemos ninguna solución a los problemas de este mundo. Pero usted y yo como iglesia, la solución sí la vemos. Que la iglesia va a salir de este problema cuando venga Cristo por su iglesia. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 dice de la siguiente manera: así que anímense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo termina este tema de la segunda venida de Cristo, animando y consolando a los creyentes, diciéndoles, bueno, muy pronto los que han muerto en Cristo Jesús serán levantados y van a participar de la segunda venida de Cristo Jesús. Los muertos se encontrarán con Jesús en el aire. Y al mismo tiempo, por eso dice, y luego,
O sea, detrás de todos los que han sido levantados de las tumbas, iremos nosotros, los que estamos vivos. Y allá en el aire estaremos uniéndonos con nuestros seres queridos, pero estaremos unidos con un corazón alegre, porque seremos levantados, y cuando estamos siendo levantados es porque ya vamos preparados para entrar a las bodas del Cordero del Hijo de Dios. Así es que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice, así que animémonos unos a otros con estas palabras. Que el Señor nos ayude a tener hoy y siempre esta convicción de que Cristo murió y resucitó. Y así como Cristo murió y resucitó, así seremos nosotros también, levantados en gloria para la honra y la gloria de nuestro buen Señor. Querido amigo, sé que tú en un determinado momento me vas a ver o vas a ver este video. Pero quiero decirte que Dios desea que tú alcances esta bendición de ser arrebatado en la segunda venida de Cristo, que muy pronto vendrá. Dios quiere que tú te libres de una terrible, de un terrible acontecimiento que muy pronto el mundo experimentará. Si tú no te acercas a Jesucristo como un hombre que reconozca que es pecador y que abres la puerta de tu corazón, si tú no haces eso, querido amigo, vas a tener una condenación eterna. Y esa condenación eterna es sufrimiento, dolor por toda una gran eternidad. Por eso Jesús necesita que tú lo escuches, que tú escuches la invitación que te está haciendo. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está pidiéndote que escuches su voz y que tú, con una buena disposición, abras las puertas de tu corazón para que Jesús entre al centro de tu corazón, perdone tu pecado, limpie tu corazón de todo pecado, y que cuando Jesús te limpia de todo pecado, te va a vestir con vestiduras blancas y estarás preparado, listo para partir de esta tierra cuando Jesús haga sentir su presencia con voz de mando, con voz de trompeta. Tú vas a partir juntamente con la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando partas con la iglesia de Cristo Jesús, estarás gozándote por toda una eternidad, mirando a Jesucristo hoy y siempre como tu Salvador. Así es que, querido amigo, querido hermano, te invitamos a que nuestra fe y que nuestra convicción esté siempre puesta en Jesucristo, quien muy pronto vendrá de acuerdo a sus promesas. Que el Señor te bendiga y adelante con Cristo Jesús. Te espero en una próxima, respondiendo una nueva pregunta. Que descansen en esta noche.